Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 22 del curso de Historia de la Matemática. Hoy vamos a hablar un poco sobre el cálculo después de Newton y prometo que este video va a ser un poco más corto que el último, que nos quedó de más de 50 minutos. En fin, primero veamos, esta es la misma cita pero extendida de la que hablamos la vez pasada. Este dice que el cálculo es el primer gran logro de la matemática moderna y es difícil sobreestimar su importancia. Define la inserción de un sistema matemático más analítico, más lógicamente desarrollado, por lo que aún hoy constituye el avance técnico en pensamiento exacto de la historia. Ah, En realidad, esto puede sonar un poco hiperbólico, pero no lo es. En estos momentos, o sea, por ejemplo, si ustedes ven el, la carrera de matemática pura en la U, tiene un montón de análisis. Y esto, aunque está un poco fuera de fecha, responde un poco a el estado de la matemática hace 40 años, 30 años, en el que la mayor parte de la investigación se estaba dando en análisis. ¿Qué es análisis? Bueno, análisis es el estudio el estudio matemático de situaciones en las cuales hay que utilizar cierto tipo de proceso de cálculo de límites. Se puede dar una definición un poco más específica, pero esencialmente eso es lo que tenemos. ¿Y de dónde viene eso? Del cálculo. O sea, el cálculo esencialmente es análisis matemático elemental. Bueno, nuevamente las fuentes, seguimos con el Cook y seguimos más o menos en las mismas páginas, y vamos a hablar sobre esencialmente los discípulos de Newton y de Leibniz. Y empecemos por Newton. Roger Coates es un matemático inglés. Él es uno de los estudiantes de Newton. Parece que Newton lo tenía en muy alta estima. Coates es 40 años menor que Newton. O sea, Coates nace en 1682, mientras que Newton había nacido en 1642. Coates aparentemente es de los más brillantes. O sea, según Newton, Coates era la persona más brillante viva en Inglaterra para el momento en el que empieza a estudiar con él. Coates, entre otras cosas, él es uno de los que se encarga de la edición de la segunda, o sea, valga la redundancia, de la edición del libro que se convierte en la segunda edición de El Principia. Él esencialmente toma los trabajos de Newton y defiende de una manera bastante más específica la ley del inverso del cuadrado para gravitación, entre otras cosas. O sea, él deriva la fórmula que conocemos hoy como que el logaritmo de un número, la fórmula aquí la vemos como I phi es igual al logaritmo de coseno de phi más I seno de phi, donde I claramente es el raíz cuadrada de menos 1, pero también la más general, que si usted tiene z, un número complejo, entonces que el logaritmo de z es el logaritmo del valor absoluto de z, la parte real, más I por el ángulo que haga z con el eje real, positivo. Una de las, Coates, entre otras cosas, estudia un poco más a profundidad lo que llamamos hoy cálculo integral. Esencialmente él toma las ideas de Newton y empieza a trabajar ciertos problemas inconclusos, empieza también a trabajar con la integral del logaritmo y otras propiedades en cálculo
de la función el logaritmo. Él también es, entre otras cosas, el creador de, o el creador, digamos, la primera persona que estudia desde un punto de vista bastante científico lo que hoy llamamos análisis numérico. Uno de los problemas con Coates, y quizá la razón por la que me imagino que la mayoría de ustedes no habrá escuchado de él hasta este momento, es que Coates murió bastante joven. Coates tenía 32 años cuando muere. Esencialmente le da algo le da, no sabemos precisamente qué es, pero agarra alguna enfermedad que le da una fiebre bastante alta y muere a raíz de él. El mismo Newton dice que si Coates hubiera vivido, entonces nosotros sabríamos algo, que Coates hubiese opacado esencialmente a todos los genios del siglo XVII. Es muy sencillo especular, pero de que el tipo era un tipo bastante inteligente, lo era. Si ustedes han escuchado de algo, quizá hayan escuchado de las formas de Newton-Coates, que es justamente de Coates y su asesor doctoral, pero no sabemos en realidad mucho más al respecto. También tenemos otro matemático también británico que es Brooke Taylor. Brooke Taylor también es de una edad parecida a Coates, con la diferencia de que él por lo menos llega a vivir hasta casi los 50 años. Taylor, bueno, me imagino que para estos momentos ustedes se podrán imaginar que el Taylor en Brooke Taylor tiene algo que ver con las series de Taylor y los desarrollos limitados de Taylor y todo esto que conocemos nosotros cuando llevamos el curso, qué sé yo, ustedes llevan el curso de análisis 1 o llevan cuando llevan también cálculo, este tipo de cosas. Bueno, esos resultados que llevan el nombre de Taylor lo llevan por este señor, que entre otras cosas, a pesar de que es muy conocido por estas series limitadas, él desarrolla lo que se llama cálculo en diferencias finitas, que esencialmente lo que dice, bueno, Newton tiene estas ideas con respecto a funciones continuas. ¿Qué sucede si yo aplico esta misma serie de ideas al mundo discreto? Cálculo en diferencias finitas es simple y sencillamente porque no puedes hacer diferenciales si estás en un espacio discreto. También, entre otras cosas, desarrolla, como les dije, la técnica de series y desarrollos que lleva su nombre. Y bueno, por el otro lado, con respecto a Leibniz, entre sus estudiantes están James y Johann Bernoulli, que son de los primeros de la dinastía de los Bernoulli. Si ustedes, me imagino que ustedes ya lo saben, pero el nombre de Bernoulli sale un montón por todo lado en la matemática del siglo XVIII e incluso hasta principios del siglo XIX. O sea, ¿qué sucede? Que hay 4 generaciones y por lo menos 8 matemáticos relevantes que son de una misma estirpe. En este caso resulta que, bueno, ambos son suizos. Ellos empiezan a trabajar en matemáticas, son hermanos, y como cualquier persona que tenga hermanos puede atestar, uno puede querer mucho a los hermanos, pero a veces también los quiere mucho matar, ¿verdad? O sea, es esa cierta rivalidad que hay entre hermanos, que en ocasiones puede ser saludable y en otras ocasiones no. Bueno, parece que con respecto a los hermanos Bernoulli no necesariamente lo son. Ellos al parecer pasaban 2 años de amigos y 5 años enojados. Es ese tipo de relación. Pero ambos empiezan a investigar lo que tiene que ver con cálculo de variaciones. Esto no estoy seguro si lo cubren
en el programa de enseñanza de la matemática. Sé que lo cubren, creo que en análisis 2 de la carrera de Pura, sí se cubre un poco de cálculo de variaciones. Ellos son de los que empiezan a popularizar el cálculo en el continente, o sea, mientras que Newton y sus discípulos lo popularizan en las Islas Británicas. Los Bernoulli son de los primeros que empiezan a popularizarlo en el continente, Francia, Suiza, Alemania. Y una cosa importante es, una vez que usted tiene derivadas, una de las cosas que puede hacer es el estudio de ecuaciones diferenciales, y ellos son las primeras personas que formalmente inician el estudio en ecuaciones diferenciales. Tenemos Guillaume de l'Hôpital. Este es un tipo, él es de la nobleza, es un tipo bastante adinerado, y él decide que dado que él no tiene que trabajar para vivir y que tiene cualquier cantidad de recursos a su disposición, tengamos en cuenta que l'Hôpital es francés previo a casi un siglo antes de la Revolución Francesa. Entonces él contrata a Johann Bernoulli, al más joven de los dos, para que sea su tutor personal, esencialmente. Y a l'Hôpital le interesa el tema y empieza a escribir un libro en el cual, entre otras cosas, publica lo que hoy llamamos popularmente como la regla de l'Hôpital para límites indefinidos, que todos en algún momento la hemos visto en algún curso. El asunto es que hay gente que dice que esencialmente no fue l'Hôpital quien llegó a esta, sino que fue Bernoulli, pero como l'Hôpital pagaba el salario de Bernoulli, entonces Bernoulli se quedó callado y dejó que l'Hôpital tomara el crédito. Bueno, ahí está. Entre otras cosas, él publica en 1696 este texto, que es el análisis de pequeños infinitesimales, donde incluye como propio este resultado del que hablamos, que todo el mundo, no todo el mundo, pero el consenso es que era de Bernoulli y no de él propia. Y lo que sucede acá es bueno, este es esencialmente el primer libro después de las publicaciones por Leibniz, que habla sobre cálculo y habla sobre resultados de cálculo obtenidos posteriores a los trabajos de Leibniz. Una cosa importante que debemos considerar en este caso es que estos resultados no estos textos no son un libro de texto como lo entendemos hoy por hoy. Estos resultados son un libro técnico. O sea, en este caso no estamos hablando de algo que se va a usar para enseñarle a la gente, sino estamos hablando de un libro que, para ser lector de este libro, usted ya tiene que ser un experto en el tema. Y esto, al parecer, él comete algunos errores, y justamente Michel Rolle, y ustedes me imagino que recuerdan el teorema de Rolle en análisis, que esencialmente les dice que si ustedes tienen es básicamente a poner en derivadas lo que dice el teorema del valor medio, que dice que si usted tiene un máximo o un mínimo en una función diferenciable, entonces la derivada en ese punto, si existe, tiene que ser cero. Pero entre otras cosas, bueno, desarrolla también el procedimiento de eliminación gaussiana, pero una de las cosas es que hay ciertas cosas que uno no puede hacer con la regla de l'Hôpital, y eso es una de las cosas que uno ve en los cursos que les dicen, ok, si usted considera tal y tal cosa, pues no le va a dar.
él se percata de este tipo de cosas y hay una cosa, tengamos en cuenta que Leibniz y sus discípulos trabajan con la idea esta de infinitesimales en vez de límites. La idea de límite o la idea de cómo se trabaja con límites es un poco más del lado de Newton. Esta idea de infinitesimales tiene sus problemas teóricos que no son resueltos hasta principios del siglo XX. Y entre esas, bueno, una de las, bueno, y de hecho, eso es por lo que nosotros tenemos cálculo estándar, que es el cálculo que se da en casi cualquier curso de cálculo, y tenemos el cálculo no estándar, que es el que trabaja precisamente con infinitesimales. Bueno, como L'Hopital como Rolle critica a L'Hopital, Di Bernoulli, que es el maestro de L'Hopital, trata de ridiculizar a Rolle y entre otras cosas él básicamente contradice las objeciones que están dando, o sea, que da Rolle, y las objeciones de Bernoulli sobre las de Rolle no son respondidas por casi un siglo. Finalmente tenemos a Colin Maclaurin, que no lo puse como discípulo de ninguno de los dos. Maclaurin, me imagino que ustedes han escuchado hablar de las series de Maclaurin, que tienden a verse como un caso particular de las series de Taylor. El asunto en este caso es que las series de bueno, las series de Taylor, Maclaurin y Taylor son contemporáneos, al parecer se conocían entre ellos. Uno es británico, o sea, los dos son británicos. Uno, aunque no sé si en este momento Escocia era parte de Gran Bretaña, porque Escocia y Gran Bretaña han tenido una historia muy larga, pero en ese momento esencialmente viven en la misma isla, ya en dos países distintos dentro de esa isla, pero en la misma isla. Y trabajan de una manera independiente, simple y sencillamente que los trabajos de Maclaurin tienden a ser considerados un poco más generales. Pero de las cosas más interesantes es que bastantes años después, en 1742, es decir, casi 50 años después de que L'Hopital sacara su libro, Maclaurin saca este libro que dice el Tratado de Fluxones. Nuevamente, una de las cosas que ustedes pueden comentar en los foros es la terminología, o sea, la terminología que tanto Newton como Leibniz usaban y cómo se compara con la terminología moderna y también sus notaciones. Pero este tratado, publicado 15 años después de la muerte de Newton, casi 50 años después de la publicación del libro de Leibniz, del libro de L'Hopital, es la primera vez que hay un libro de cálculo para estudiantes. O sea, este libro es escrito para poder ser usado como un libro de texto. Y esencialmente, hasta el hecho de que está dividido en dos volúmenes, muchas veces muchos libros, incluso hoy por hoy, están divididos en dos secciones. Una cubre lo que es cálculo en una variable y el otro cálculo en varias variables. Eso es esencialmente, o sea, si ustedes ven acá, esto dice en dos libros y este es el volumen 1. Bueno, exactamente de ahí viene. Este libro marca la estructura que van a tener los libros de cálculo esencialmente hasta el día de hoy. Evidentemente hay desarrollos en el cálculo, o sea, por ejemplo, el teorema de Green es uno de los últimos teoremas que uno ve en cálculo 3, en cálculo en varias variables. Es publicado por Green casi 120 años después de la publicación de este libro, pero este es el primer libro de texto en cálculo. Y bueno, por ahora quedamos hasta acá. Con esto terminamos con los videos de la semana. Nos vemos la próxima semana y de hecho
En estos momentos acabo de terminar, estamos terminando de grabar, estoy a punto de conectarme con ustedes para tener nuestra clase presencial. Bueno, no presencial, nuestra clase en línea, pero sincrónica. Nos vemos, hasta luego.